Hoy vamos a hablar del legalismo, el capítulo 7, muy importante. Ahora, vamos a hablar de el pernicioso hábito de pegarnos a letra de las normas, antes que respetar su espíritu. En Colombia hemos producido leyes por montones. Su cumplimiento fue siempre escaso y muchas veces la justicia fue nula. Resulta intrigante indagar sobre los orígenes de esta cultura, de tan viejo arraigo en nuestra sociedad. En los tiempos de colonia y durante la República, el abogado, como era apenas de esperarse en un país de empresarios técnicos ni científicos, terminaría por erigirse en el protagonista central en la vida de la sociedad, que desde entonces le concedió el pomposo título de doctor, en situación del aristocrático don que otorgaba a los personajes de la época. Colombia llegó así a convertirse en un país de doctores que litigaban, más numerosos que todos los demás profesionales juntos. En fin, los hombres de empresa ocupados en producir riqueza y estimular el proceso económico. La exaltada profesión del derecho hizo que fuera afianzándose en el país una atmósfera de aparatoso formalismo legal. Nos condicionó a los colombianos a creer que nuestros grandes problemas podíamos solucionarlos con los abogados, que redactaban sus leyes y constituciones, por lo cual históricamente nos hemos mantenido expidiendo y cambiando unas y otras leyes. Pero esta incontinencia normativa, fruto del tenaz apego de los legalismos de forma, se extravían jueces y magistrados cuando deben impartir justicia, jamás logró despertar en nuestro pueblo una actitud de acatamiento, generando de las leyes como algo de desestimular cierta propensión a burlas, quizás. Según se ha dicho, precisamente por su gran abundancia, en vez de lograr un consenso social de obediencia a las normas y de esforzarnos por implementar un eficiente sistema de justicia, hemos preferido solazarnos en promulgar guías sin continencia alguna. Así sepamos que muchas de ellas están destinadas a no cumplirse y aunque pretendemos ignorar, lo hacemos. Bueno, pues esas se acataban, pero no se cumplían. Pero los criollos dominantes montaron un andamiaje legal muy bien estructurado para proteger sus intereses al formular el mito de la sagrada invulnerabilidad, ya que los principios de la constitucionalidad y juridicidad desde entonces jamás han cesado de invocarse para imponer la letra de las normas sobre sus propios objetivos. Los ciudadanos comenzaron a ingeniarse salidas para escapar a las restricciones impuestas por la profunda normativa jurídica que les iba copando espacios en el campo de su libre determinación recién conseguido. El legalismo formal fue enriqueciéndose desde entonces en el Estado colombiano con sus interminables papeleos, sus trámites engorrosos, sus múltiples documentos inútiles y sus tenebrosos vericuetos procesales donde se extravía la justicia y se hace imposible el cumplimiento de la ley, pues no se provee el ambiente apropiado para que se cumplan, sino para poder burlarlas. Esto con el hecho de estorbar la marcha de la justicia y potenciar la impunidad. Los colombianos, en cambio, continuamos extraviados en la manigua cultural del legalismo formalista y entonces aún proliferan las facultades de derecho. Un país atiborrado de abogados, rábulas, tramitadores e intermediarios, códigos y leyes, pues estas siguen graduando legiones de profesionales que no solo ayudan a resolver las crisis del sistema judicial, sino que, por el contrario, la empeoran con sus maniobras, ya que son también un magnífico negocio. No requieren ninguna infraestructura científica para investigar. El gobierno no las controla y las exámenes de admisión, como los requisitos exigidos para los estudiantes, son mínimos. Muchos egresados mediocres por su formación profesional y ética. Pero, ¿cuáles son
cual son muchos los colombianos que creen imposible conseguir un abogado. Un abogado, además de bueno, resulte honesto, pues de seguro que los hay. Cada día de un colombiano, cada día en Colombia al menos dos de esos profesionales son amonestados, sancionados o expulsados del gremio por faltas contra la ética, por lo cual su escogencia no resulta fácil. América Latina o del mundo, mientras acusa un grave déficit de científicos, tecnólogos agrícolas, técnicos industriales y además expertos indispensables para impulsar su desarrollo. Desde el inicio de nuestra historia lo hemos dicho, caímos en la trampa de creer que los problemas más graves podemos resolverlos con leyes, decretos o discursos, y para hacerlos nadie más indicado que los abogados. Asimismo, la peculiar concepción que solemos tener de la libertad como privilegio natural del ciudadano de hacer lo que prevalezca que tanto ha contribuido a distorsionar la noción del Estado de Derecho, nos ayuda a entender por qué, pese a la gran cantidad de disposiciones legales que hemos promulgado, el sistema judicial se mantiene en crisis. Los colombianos nos parecemos predestinados a enredarnos en pleito. Esta situación ya ha llegado a hacerse tan crítica que recientemente se presentó un proyecto de ley para evitar la judicialización indiscriminada de toda clase de conflictos, mediante el cual evitará a particulares resolver sus pendencias menores y descongestionar así el sistema de justicia. Esto apunta precisamente a preparar a los alumnos para litigar y, más tarde, como profesionales, involucrar en pleitos inoficiosos a sus clientes desconociendo así la valiosa función que podría cumplir en cantidad de asesores para evitarlos o como mediadores y conciliadores sin necesidad de embarcarse en litigos. Lo reportaría invaluables beneficios para frenados. Tanto así que se prohibía a las embarazadas por causa de una violación someterse a un aborto quirúrgico para evitar el indeseado hijo de un criminal, el cual es fruto de su brutal agresión, pero si lo hacían, tenían que exigir de las autoridades soluciones a problemas a todas las imposibles de resolver y algunos hasta para que se les permita realizar las más extravagantes cretinadas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia altos tribunales se ven obligados a posponer una y otra vez el estudio de los delicados temas de su competencia, para atender la avalancha de tutelas que da origen a enormes arrumes de procesos. A dicho recurso, son muchos los colombianos que apelan equivocadamente, ya sea de mala fe, informe irresponsable o del todo impráctica. Así, recurren hoy a la tutela hasta para los expedientes más estrambóticos, candidatas no seleccionadas en concursos de belleza para que se les reconozca el derecho a participar en ellos, estudiantes universitarios para no someterse a exámenes y poder graduarse sin presentar pruebas de su idoneidad. Por su parte, dicha Corte Constitucional, otra creación exclusiva de nuestra cultura legalista, que tampoco existe como tal en los países más civilizados, hoy virtualmente cogobierna en lo nuestro. Asimismo, aunque la labor del Congreso nunca ha sido eficiente, la lujuria legisladora que posee a nuestros parlamentarios arroja sin embargo un altísimo promedio de disposiciones, alrededor de 3.000 leyes y decretos por año, lo que implica enormes costos y contribuye a la corrupción, dadas las confusiones que engendran tantas normas y la inseguridad que crean. No obstante, el Parlamento no modera su ímpetu de hacer leyes para todo propósito, ni se estabiliza al nivel de las reales necesidades del país. Por ejemplo, las decenas de miles de abogados que en las frondas normativas y las complicaciones jurídicas del legalismo formalista encuentran un magnífico medio de subsistencia. Resulta imposible que Colombia contara con una legislación contundente contra el secuestro,
por lo cual no podemos tener un instrumento jurídico eficaz para protegernos, pues en vez de expedir una ley antisecuestro, una ley antisecuestro, mm, en cambio montan una emisora para para enviarles los mensajes de consuelo a las víctimas de este horror que no hemos podido extirpar. Ya que el legalismo formal nos prohíbe combatir. A pesar de vivir en un país con uno de los mayores índices de terrorismo en el mundo, a los colombianos nos implica un enorme fallido esfuerzo para conseguir que el Estado contara con una legislación de emergencia para ayudarnos a que defendiera a los criminales sin entrañas. Somos devotos del fundamentalismo legalista y porque teníamos y aún muchos temen que es que nos indique los reacciones de derecha y enemigos de la paz. Bueno, también hablemos de la suprema norma del bienestar común. Simplemente porque así está escrita, sofisma suficiente para demoler cualquier argumento jurídico, de simple lógica o de elemental ética, que pudiera esgrimarse en su contra, ya que el afán legal de los colombianos se satisface en cuanto a los promulgamos y después no solemos darles mayor importancia sin haber despertado siquiera un consenso de su acatamiento en la sociedad. Que el mal que aflige al colombiano son sus leyes, sino son sus personas. Nuestro legalismo formalista no nos permite reconocer la inutilidad de muchas de ellas para resolver la crisis de justicia o para atenuar siquiera las altísimas tasas de criminalidad. Pese al mar de normas que hemos expedido legal y moralmente, a menudo navegamos al garete. Pero a los colombianos nos apasiona mucho más las apariencias legalistas que la auténtica justicia. Delitos políticos a crímenes atroces, para poder administrarlos después. La típica actitud del político y funcionarios públicos, quienes cuando se les requiere para responder por sus actos ante un juez, recurren invariablemente al expediente exculpatorio, pues ninguna ley los ordena y por la misma razón los vulneran con sus actos sin suscitar mayor reacción de la comunidad. Hoy en el país, la sindicación de moralista a quien se atreva a criticarlos resulta más detestable que la de inmoral. ¿Cómo es esto posible? Las leyes sustituyen en ellos la voz de la conciencia y así quienes son sindicados por la justicia logran sin embargo esquivarla, moviéndose habilidosamente de la mano de sus abogados, el que le asolapea, como decimos en Colombia, todos los delitos. Los guerrilleros, por ejemplo, del fundamentalismo legalista desde el interior del Estado y el amparo de la ley, destruyen o ponen patas arriba lo que los violentos armados por fuera de ella todavía no logran demoler. ¿Qué pasa ahí?